Hola, continuamos con las entrevistas a Daniel Ferminades. Daniel, esta vez queremos consultarte por algo que se ve muy común como inquietud de las personas que se preguntan, y otros tal vez tenemos alguna idea equivocada o no, pero en tus palabras, ¿qué es el karma? Yo lo defino como una deuda de aprendizaje, ¿no? En cada situación que vamos pasando en la vida tenemos la oportunidad de aprender de lo que estamos por vivir o viviendo, y a la vez también de, tomando parte en el asunto, invertir lo aprendido para poder ayudar en la situación, si es que tenemos conocimientos para hacerlo. Cuando nosotros no tomamos parte de las situaciones, cuando nosotros no sabemos ver las enseñanzas o no vemos como una enseñanza o una oportunidad de aprender, estamos perdiendo de recibir una lección de la vida. Entonces esto nos genera deudas karma, por ejemplo. Cuando hemos hecho algo incorrecto, indebido, injusto, que ha afectado la vida de otros o la propia vida de uno, por no respetar la naturaleza, sea porque no la conocemos, porque no conocemos las leyes o porque no nos interesa ir más allá de nuestros propios intereses, estamos generando una deuda con la ley, que es lo que llamaremos karma. Entonces, esta deuda de un mal manejo de las energías provenientes de lo divino es lo que genera como un desbalance en nuestra vida. Entonces estamos tomando lo que es divino, invirtiéndolo en intereses egoístas. Entonces esto genera el karma, la deuda. Bueno, eso luego se verá manifestado en nuestra vida de distintas maneras, ¿no? A través de enfermedades, por ejemplo, de distintos grados, de situaciones que tendremos que padecer, de inteligencia que a lo mejor no alcanzaremos a desarrollar como el promedio, porque no nos dará la capacidad, porque invertimos mal las energías y no las invertimos en crecer, tal vez en esa inteligencia o en defensa para la salud. Bueno, distintas manifestaciones que veremos llegar a nuestra vida. Exactamente. Dijiste que es una deuda de aprendizaje. ¿Cómo la saldamos? Prestando atención, como en otro momento hablábamos, un poco, si podemos hacer retrospección, de ver hacia atrás, ¿no? Lo que hemos estado haciendo en esta vida, dado que no podemos normalmente recordar las pasadas, en esta propia vida, cuántas cosas hay por aprender, por superar, de situaciones ya vividas, y a estar atentos de lo que hemos ido aprendiendo y lo que podamos aprender a partir de mirar sobre nuestro pasado, en asumir el compromiso con la vida misma de poner de manifiesto lo que fuimos aprendiendo. Porque no es que porque vivimos la experiencia y ya lo pasamos, naturalmente va a salir de nosotros en el momento que sea requerido. Porque si uno no está atento a hacer lo que la ley manda o lo que manda la conciencia, muchas veces el que toma, si se quiere, las riendas de nuestra conducta es el ego. Entonces él hace lo que a él le interesa y le beneficia. Entonces uno tiene que estar atento, sosteniéndolo como una antorcha en alto, de una luz que tiene que alumbrar nuestro camino, es decir, ese conocimiento que tiene, claro, que tiene que ir alimentando a esa antorcha para mantener no solo viva la flama, sino que también acrecentándola. Pero no podemos encender esa luz de conocimiento y dejarla olvidada o traspapelada en tantos archivos que en nuestra mente se manejan, que muchos son teóricos, muchos son a partir de creencia, muchos son desde la influencia de un entorno, y pocas son de experiencias propias y personales. Digamos que hay como que seguir alimentando esa luz que nos estás diciendo, ¿no es claro, cierto? Porque aparte se vuelve útil ya no solo para nosotros, sino también para los demás cuando lo convertimos en una obra, es decir, cuando lo plasmamos en un hecho. Entonces, de esa forma también esa verdad que no nos pertenece alcanza la vida de otros cuando la compartimos. Daniel, y
También es muy común esto de escuchar el karma que tengo porque cuando me toca algo que no me gusta. ¿El karma qué es? ¿Es un castigo? ¿Es una connotación negativa que llega a nuestra vida? Negativo no, es decir, gracias a Dios hay límites. Entonces, cuando existen los límites, tenemos un freno para nuestro descarrilamiento que muchas veces se da, ¿no? Es decir, nos salimos de nuestro carril y entonces comenzamos a poner en riesgo no solo nuestra vida, sino que también la de los demás. Entonces, el karma llega siempre a tiempo, tratando de poner un límite a esa desviación del sendero en el que estamos. ¿Por qué se produce la desviación? Porque tenemos libre albedrío para tomar decisión. Pero una cosa es tomar una decisión teniendo libre albedrío, desde tener una conciencia responsable, amorosa, por toda vida, y otra cosa es tomar decisiones desde un desconocimiento, siguiendo tan solo impulsos de la naturaleza descontrolada con la que vivimos, que nos llevan muchas veces a destinos no buscados, no deseados, y que, bueno, que nos exponen a un dolor. O sea que entonces, observándolo de otra forma, sería algo que nos ayuda en el camino de la evolución para que no nos desbandemos, si se puede decir. Todo lo que venga del cielo viene con el fin de ayudarnos, y el karma no es algo que lo maneje o lo administre el hombre. La justicia divina es la que lo administra. Lo que pasa es que también el término, como decías recién, es algo muy común, buscando como seres humanos que somos de echarle siempre la culpa a alguien de lo que nos pasa. Claro. Entonces, es decir, el karma que tengo, como que no sé por qué tengo que pasar por esto, cayó del cielo y justo sobre mi cabeza. No es así, es una consecuencia de nuestro accionar. O sea, el karma es una consecuencia, es como lo que nos ayuda a hacer un balance en nuestra evolución. Sí, pero es que, como estaba hablando, el karma que a mí llega, y si lo quiero tomar o ver de esa manera, porque tal vez me afecta como sintiendo un dolor por su presencia, no quiere decir precisamente que sea propio, sino que, como estaba diciendo, con el accionar de cualquier persona siguiendo sus intereses egoístas que le llevan a obrar de una manera inapropiada, no buscando el bien para los demás, sino tan solo la conveniencia personal, esto arrastra a otras personas a tener que padecer las consecuencias de su mal obrar. ¿Sería esto que se llama el karma colectivo? ¿O de una nación, por ejemplo? Bueno, eso sería mucho más amplio todavía. Lo que yo me quiero referir, todavía estaba hablando un poco más en lo cercano. ¿En lo familiar, por ejemplo? Sí, o desde una amistad, o aún desde el desconocimiento del vecino. Claro. En donde que él saque su basura fuera de horario y lo deposite en la vereda, cuando ya pasaron los recolectores, hacen de que eso atraiga moscas y cuánto insecto anda dando vuelta y perros que rompan y desparramen. Su actitud me va a afectar a mí también, porque yo, que vivo al lado, tendré que padecer el olor y de las moscas y de los insectos y del desorden que esto trae. Claro. Es decir, no es mi karma, es lo que generó el vecino, pero sí, a mí me afecta de alguna manera. Entonces no es que siempre toca con algo que genere yo. Y el karma no es siempre algo que heredo, porque el karma en algún momento se genera. Claro. Entonces, si yo se genera con el accionar disfuncional. Si yo en este momento miento para quedar bien y decir algo que en realidad no sé y estoy inventando lo que digo, yo estoy generando un karma. No es un karma que tengo, es un karma que acreciento o que agrego sobre lo que tengo, en todo caso. Sí. Claro, pero digo esto porque es muy común que la gente hable del karma como algo que siempre trae de otro momento. Claro. Pero nunca está viendo que el karma lo genera siempre en el presente. Bueno, eso me lleva a una pregunta. Vamos a explicarle a nuestros oyentes que nosotros vivimos en la Argentina. ¿Qué pasa con el karma de la Argentina, ¿no? O sea, ¿hay un karma realmente de una nación?
Sí, pero no es solo por la Argentina, cada nación tiene su karma, porque obviamente dependiendo del comportamiento de su población, del comportamiento de sus mandatarios, de la actitud de cada individuo que conforma la ciudadanía, ¿no? Dentro de lo que es esa nación. Dentro de las naciones hay territorios en donde cada pueblo dentro de ese territorio también tiene distintas actitudes y formas de llevar adelante su vida. Las personas que están en las grandes ciudades viven corriendo detrás de tantas cosas que las personas que están en el interior ni sueñan con su existencia y viven en una tranquilidad, tal vez relativa, pero comparado con lo que viven en la ciudad, para ellos es una tranquilidad, ¿no? Entonces, la sumatoria de todo esto hace y genera un karma. El karma de una nación no recae tan solo en sus mandatarios, sino en todas las personas que lo componen. Exactamente, porque al margen de lo que los mandatarios digan o hagan, más allá de que los hayamos votado, no debería de cambiar nuestra conciencia. Si nosotros somos personas educadas, bien formadas, responsables, vamos a hacerlo en nuestra nación y en la nación en donde nos toque estar. Claro. No vamos a ser diferentes en un lugar en donde nos permitan hacer lo que en nuestra nación no. Es decir, vamos a ser personas responsables en todas partes. Pero, a ver, esto que estoy diciendo sé que no es también muy común, porque, por ejemplo, volvamos a hablar de la Argentina, uno lo ve, la gente que sale en época de vacaciones de la ciudad y puede ir a un lugar a recrearse natural, sea hacia el mar o hacia las montañas, el lugar que se resulte a su agrado, suelen pensar que tienen la libertad de hacer en ese lugar lo que quieren, porque es su momento y su tiempo. Y dejan basura por todos lados, rompen los árboles, nada, perturban a las demás personas que quieren tener su momento, su silencio. Claro, entonces, bueno, todo eso suma a un karma colectivo. Y también genera karma. Hay cosas, unas peores que otras. Entonces podemos decir, bueno, lo que hacen los gobernantes es peor que lo que hice yo, que tiré un pañal de la criatura al río. Claro. Sí, pero todo suma, es decir, a lo que es un karma y a una deuda. El mandatario no va a tener que cargar sobre sus espaldas el pañal que tiré yo. Claro. Eso voy a tener que cargar yo. Cada uno. Entonces es mi karma. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, revisemos qué karma estamos generando día a día cada uno de nosotros para poder vivir de una manera más consciente. Gracias.